Bueno, primero que nada, buenas tardes. El tema que vamos a abarcar el día de hoy, pues, va a ser el conflicto armado en Colombia. Bueno, el conflicto armado se viene viviendo desde hace mucho tiempo, pero nos vamos a enfocar desde la época de 1960 hasta los años de 1990. Bueno, entonces antes de empezar tenemos que aclarar o contextualizar de los sucesos que hayan pasado antes de empezar los 60. El suceso más importante, pues como podemos ver las imágenes, es el Frente Nacional que se firmó en 1954, en el cual involucraba al Partido Conservador y al Partido Liberal, en el cual se iban a repartir el poder cada 4 años. Bueno, ¿qué pasa? Al solamente incluir al Frente Nacional, los conservadores y a los liberales, están excluyendo a los demás partidos políticos emergentes, como lo es las FARC, el M-19, el ELN, entre otros, por lo cual hace que se conviertan en guerrillas en contra del Estado. Listo, entonces ya como nos hemos contextualizado, ya así podemos empezar la clase. Bueno, entonces vamos a hacer la siguiente dinámica en la clase. Entonces vamos a ir realizando una línea del tiempo por los acontecimientos pues que yo vaya diciendo durante todo el tiempo. ¿Listo? Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, ahí como vemos empieza desde La Guajira. Ahí vemos cómo los campos se ven influenciados por una mata en específico que es la planta, la marihuana. La marihuana es una droga ilícita por la cual se trae al país con fines económicos, los cuales busca que Estados Unidos, al ser un país muy capitalista, busca pues extender su negocio y enfocarse más que todo en los países latinoamericanos, entre esos Colombia. Bueno, en esos momentos pues Colombia pues vivía mucho, más que todo depende de los campesinos, ¿sí? De sus tierras y todo lo demás. Al volverse lo más primordial en los que la gente va a comenzar a vivir, o sea, de la marihuana, pues se comienza a generar negocios ilícitos, se comienza a despojar de la tierra. Ahí podemos ver un conflicto, pues ya que están despojando a la gente de sus propias casas, de sus propios terrenos, por la implantación de la marihuana. Ahí vemos la marihuana cómo se empaca, bueno, la tierra, su procesamiento, esto. Listo, ahí ya vemos que el primer acontecimiento importante es cuando aparece la marihuana en Colombia. Bueno, ahí como veían en el video aparece el grupo de los mágicos. Los mágicos es un grupo pues el cual, como dice su nombre, hace destacar que gente por arte de magia se volvió millonaria. Esta gente comienza a comprar casas, fincas, terrenos, generar mucho dinero. Pero pues como dice el nombre de su grupo, no saben de dónde habrá venido este dinero. Pues en realidad más que todo era de la venta de las drogas. Bueno, ya estamos como en la década de 1970, a los 80. Entonces, ahí ya en ese momento, ya no solamente la marihuana, sino la heroína. O sea, ahí vemos los terrenos de la gente. Algunos de esos terrenos pues fueron confiscados a sí mismos, a la gente, los campesinos, vendidos, obligados a vender, etcétera, etcétera. Listo, ya como podemos ver en la línea del tiempo, pues agregamos que aparece un grupo de gente que comienza a apropiarse de terrenos y a generar dineros, pues sin ninguna justificación. Bueno, ahí vemos al narcotraficante Carlos Leder. Carlos Leder se encargaba más que todo del eje cafetero, de sus terrenos y todo lo demás. Él mismo dijo con sus propias palabras que Latinoamérica es la bomba de la cocaína. Nos da a entender que pues dicho país, Colombia, pues más que todo se enfoca en las drogas. Y pues vemos que lo ha logrado pues a cualquier costo, sí, pues en este caso el eje cafetero como es el Tolima, entre otros departamentos. Además de esto, Leer creó la llamada Revolución Cultural,
¿Qué pasó con esta revolución cultural? Pues en ese momento pues Colombia pues vive una de sus crisis que pues la gente pues trabaja y pues no ve los resultados de su dinero. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente comienza a buscar otros caminos. La vía fácil, podemos decir. Entonces, pues comienza a ser parte de estos negocios ilícitos y al verse llamado, pues porque la gente pues conseguía dinero fácilmente y pues no tendría que matarse tanto tiempo trabajando. Listo, ya vemos que el siguiente es de 1980, que Carlos Leder con otro narcotraficante pues genera la revolución cultural, pues en donde la gente pues quiere ganar dinero fácil y pues hacer parte de este negocio ilícito. Listo, ya como en el título pues siguió pues Pablo Escobar Gaviria, pues más que todo Pablo Escobar pues empieza a trabajar con, con el narcotráfico desde 1969, en donde el señor Pablo Escobar se comienza a llamar su atención pues debido a que comienza a construir canchas, casas, comienza a darle recursos a la gente, ¿sí? Comienza a darle ciertas utilidades a, a la gente que es lo que más necesita. Pues, mientras que el Estado no cumplía, él estaba mostrando que él podía cumplir. Más que todo, pues como él era de Medellín, trabajaba más que todo pues con la gente pobre. Ahí vemos la gente, la casa que construyó, la gente que pues fue beneficiaria y pues de lo demás. Más que todo, Pablo Escobar fue un defensor de las clases populares. Más que todo apoyaba pues, como lo he hecho anteriormente, pues a la clase, a la gente pobre, que pues al Estado no le prestaba la atención, pues él le prestaba la atención. Además de esta, pues como podemos ver las imágenes, él era hincha pues del equipo nacional, pues por lo cual también pues por sus medios pues hacía que dicho equipo pues ganara. O sea, más que todo estaba influenciado en sus negocios, en el fútbol y en el narcotráfico. Listo, ahí ya como que en 1989 se comienza a conocer a Pablo Escobar, el defensor de la clase popular. Bueno, en ese momento Pablo Escobar Gaviria se decide hacer también partícipe pues de la política. Escobar pues se ve influenciado más que todo por Alberto Santofimio, ministro de Justicia durante el periodo de presidencia de Michelsen en 1974. Decía ser partícipe del consejo, pero pues mucha gente pues decía que el señor no tenía buenas propuestas y más que todo buscaba un propio beneficio para él, mientras que mostraba un gran apoyo por la clase baja, que él siempre estuvo pendiente de ellos. Bueno, más adelante pues abarcaremos más lo que pasó con Pablo Escobar en el consejo. Ya los siguientes serían los hermanos Ochoa. Los hermanos Ochoa también fueron narcotraficantes, igual que Pablo Escobar, pero ¿qué pasaba? En estos momentos, por la década de 1980, sucede que la guerra secuestra a la hermana de ellos, por lo cual ellos deciden crear el grupo Más. Este grupo Más asesinó a más de 100 personas, inocentes, culpables, pero las asesinó. Más que todo lo hacían por pues querer buscar a su hermana, ¿sí? Entonces, esto provocó que apareciera en Colombia el paramilitarismo. Un paramilitarismo, un grupo de derecha pues el cual fue creado con el fin de combatir las guerrillas junto al Ejército Nacional y la Policía Nacional. Más que todo pues buscar justicia por su propia cuenta, en otras palabras. Bueno, ahora sí, pues coloqué en la línea del tiempo pues que en 1982 pues apareció el paramilitarismo pues en Colombia. Pues digamos que en Colombia pues apareció pues en dichos momentos, pero como tal, en ese momento se da cuenta pues lo que puede provocar. Ya para el siguiente momento pues vamos pues con lo que les había dicho anteriormente pues Pablo Escobar en el Congreso de Colombia. Bueno, Pablo Escobar más que todo fue influenciado por Jairo Ortega. Jairo Ortega hacía parte del movimiento Renovación Liberal.
el cual estaba a cargo de Luis Carlos Galán. ¿Qué pasaba? Pues como lo dije anteriormente, pues Escobar no era muy bienvenido en el Congreso, pues porque todo el mundo sabía que era narcotraficante. Sin embargo, pues fue elegido por el pueblo. Ves que todo lo que decía la gente sobre él, en especial Luis Carlos Galán, fue Rodrigo Lara Bonilla, en ese momento ministro de Justicia, el cual decía hacerse cargo del asunto. Eh, Rodrigo Lara lo que hace es mostrar a la luz todo lo que ha hecho Pablo Escobar. Sin embargo, Pablo Escobar lo que hace es lo siguiente: le da un plazo de 24 horas, pues, para que diga lo que está diciendo sobre él, o sea, busque justificaciones, o si no, pues pasarán las consecuencias, pues que sería su propia imagen. En ese momento, Rodrigo Lara Bonilla fue se le puso una trampa en la cual se le vinculaba con un asunto de la Amazonía, con el representante de la Amazonía, por lo cual no tenía nada que ver. En ese momento Pablo Escobar se salvó e hizo que Rodrigo Lara Bonilla pues quedara mal. Bueno, pues igualmente Rodrigo Lara Bonilla no se rindió, pues ya que sabía que Pablo Escobar pues era un narcotraficante. En ese momento pues ya en la década de 1984 es asesinado Rodrigo Lara Bonilla, pues por Pablo Escobar. Ya todo el mundo sabía pues que era el único que le estaba dando la cara a Pablo Escobar, por lo cual pues decía asesinarlo. En ese momento podemos ver que empieza la guerra contra el narcotráfico y el Estado. Pues como primera víctima oficial, cabe aclarar, Rodrigo Lara Bonilla. Bueno, ahí vemos ya en 1984 pues empieza la lucha contra el narcotráfico y el Estado. Bueno, ya el siguiente acontecimiento pues sería en 1986 pues con el diario El Espectador. ¿Qué pasaba? El diario El Espectador en ese momento pues todo el país era, ¿cómo decirlo? Era, observaba todo lo que estaba pasando pues en Colombia y pues nadie decía nada, nadie contaba la verdad, ¿sí? Especialmente pues los medios de comunicación, pues como la televisión, los diarios, pero el fundador de El Espectador, Guillermo Cano, galardonado con el Premio Nacional del Periodismo, pues decide sacar a la luz pues todos los hechos que ha hecho Pablo Escobar, pues ya que su argumento es que ya está cansado pues que en Colombia pues ocultan ciertas cosas y pues nadie diga nada. Está cansado pues de que la gente pues los mate y otros salgan beneficiados, más que todo pues por el narcotráfico. En ese momento pues Guillermo Cano lo que hace es mostrar sus argumentos, sus investigaciones pues a la luz pública. Lo que hace Pablo Escobar, pues, como lo hizo la fecha de 1986, asesinar a Guillermo Cano. Bueno, cabe aclarar, pues, que hay otro acontecimiento, pues, que pasó antes de la muerte de Guillermo Cano, que fue, pues, la toma del Palacio de Justicia, pues, que todos conocemos, nuestra familia, pues, pudo vivirla porque los tíos, hasta nuestros padres. Bueno, como se leí las imágenes, pues, fue tomado, pues, por el grupo de los extraditables, que pues eran el grupo de los narcotraficantes que buscaban que la ley mmm, los excluyera a ellos de ir a pagar sus penas en Estados Unidos. Y también estaba los guerrilleros, pues ya que en ese momento en la presidencia Belisario Betancourt había firmado un acuerdo en 1984 en donde no iba a haber alta el fuego, pero lo incumplió, haciendo que estos pues buscaran que con ello no se jugaba y tomaran asunto pues frente a esto. Ahí vemos la gente desaparecida, pues lo que provocó dicho acontecimiento. En ese momento pues murieron 98 personas, entre esas 11 magistrados. Antes que nada pues ese acontecimiento pues ya estaba dicho, ya que varias personas
los magistrados habían recibido cartas, amenazas, cintas en las que decía que pues no aprobaran esa ley. Pero pues digamos que el Estado no tomó mm, como asunto serio sobre las amenazas y pues pasó lo que pasó. Bueno, ahí vemos que pues con lo que la toma del Palacio de Justicia pues por parte de la guerrilla los extraditados pues con fines distintos, dos grupos distintos pues que tenían un mismo propósito que era pues mostrar el Estado que con ellos no se jugaba. ¿Listo? Listo, pues ya retomando pues lo que he hecho anteriormente, mmm, había dicho que a la Revolución Cultural en 1980. Pues como vemos en las imágenes, hay una frase muy común que se dice que en estos momentos que ser un pobre en Medellín es ser sicario. En ese momento, pues, como lo había dicho anteriormente, la revolución cultural pues hizo que la mayoría de los niños, adolescentes, pues hicieron parte de estos grupos narcotráficos, pues defendiendo con arma, asesinando gente, ¿sí? Eso también hizo que pues la religión tomara fuerza, pues ya que la mayoría de narcotraficantes pues eran muy religiosos. Entonces en ese momento pues la juventud digamos que comienza a desviarse de ese camino, pero estos grupos paramilitares y el narcotráfico lo que hacen es fortalecer esos lazos por medio de la guerra y los asesinatos. Listo, pues ya como pueden ver, pues coloqué pues en Medellín es ser pobre, ser sicario. Una frase pues que me llamó mucho la atención, pues ya como lo he hecho anteriormente, pues al uno ser pobre pues ¿qué tenía que hacer? Hacer parte del narcotráfico, específicamente pues en Medellín. Listo. Ya para empezar el siguiente acontecimiento pues tenemos el 1990, la postulación de Luis Carlos Galán al candidato presidencial liberal. Pues en ese momento pues Luis Carlos Galán pues decide hacer cargo de la presidencia. Se tenía que era la esperanza del país, del Partido Liberal, pues, ya que hacía que sus enemigos, pues, no pudieran irse en contra de él, pues, frente a sus discursos tan fuertes que tenían, hacía que el grupo de narcotraficantes, pues, perdieran cada vez más fuerza en el país. Todo iba bien, pues, Galán, con sus discursos ideológicos, pues, hacía que la gente, pues, creyera que verdaderamente en Colombia puede haber un cambio. Igualmente, pues, como lo ha dicho anteriormente, Luis Carlos Galán pues el movimiento revolucionario del que también hacía participar Rodrigo Lara Bonilla, pues el de justicia que fue asesinado en 1986. Bueno, Luis Carlos Galán fue asesinado en Soacha, en un discurso por Pablo Escobar y pues los demás narcotraficantes, pues ya que si sabían que él llegaba al poder, pues iba a aprobar la ley de los traitados y pues iban a perder pues más de un beneficio. Más que todo Galán fue, ay pues ahí podemos ver cómo Galán estuvo en Soacha, que fue a hacer un discurso. Ese discurso pues es muy polémico, pues ya que todo, pues la seguridad de la policía en ese momento estaba muy descuidada. Solamente habían 4 policías pues protegiendo la zona, pues por lo cual era muy difícil identificar pues en este momento la seguridad. Pero bueno, entonces en ese momento pues ya Carlos Galán pues se decide hacer como un entierro, pero digamos que sea como para toda la población. Pues ahí vemos como a sus seguidores, los que los apoyaban, siguen sus ideologías, pues tenían la esperanza de un mejor país, ¿no? Pero pues digamos que este pues buscaba justicia y pues no se pudo dar. Ahí el hijo pues decide darle todo el apoyo pues al candidato César Gaviria, pues el que va a reemplazar a su padre pasa en la candidatura y pues darle todo su apoyo y si dicho y hecho César Gaviria pues como ya todos sabemos pues fue presidente. Bueno, ya para 1993 pues en ese momento pues se crea el grupo Bloque de Inteligencia. Ese grupo estaba compuesto por la Policía Nacional y pues otros integrantes pues que
tenían el objetivo pues de capturar a los narcotraficantes. Bueno, pues qué pasaba, pues poco a poco pues iban a ir capturándolos pues lentamente. Después llegó el momento de Pablo Escobar y Pablo Escobar estaba pues en una casa, estaba encerrado. Entonces pues ya lo tenían rodeado, pues él decía que no lo iban a capturar, pero al final si pudieron, pues fue interceptado por una llamada del hijo, pues pudieron tener su paradero. A él lo capturan mientras escapaba por el tejado y por un disparo y pues muere. Entonces digamos que el cuerpo de él es como muestra de la justicia, sí, podemos tomarlo como símbolo de justicia. Pues aunque al principio Pablo Escobar tenía ideologías de una persona, o sea, con sus acciones daba a mostrar que era una buena persona, que ayudó a la gente pobre, pues puede que en realidad era su verdadero propósito, pero pues lamentablemente pues digamos que la avaricia y el dinero pues dejaron que se influenciara mucho y pues hizo pues lo que hizo y pues provocó el caos por el simple hecho pues de crear una autoridad pues la cual no pudo dar. Pues podemos ver que este es el lado del conflicto político, que simplemente demuestra la avaricia, el interés y los factores que influyen como la población, la, la economía, los, los bienes, entre otras cosas. El terreno también es muy primordial, pues aquí más que nada es así como empieza pues el conflicto, pues por la venta de drogas. Mm, Igualmente pues aquí está toda la línea del tiempo pues que fuimos desarrollando durante todo el video, que fueron como los acontecimientos más importantes y ya. Pues eso sería todo. Pues más que nada toca resaltar como digamos los hechos importantes pues que fue esa guerra. Pues aunque faltan más obviamente, pero pues el tiempo es corto y pues tocaba como mencionarlos ahí, pues explicarlos brevemente, pues para no dejarlos así por la deriva, sino explicarlos pues en otro momento se podrá explicar y ya, muchas gracias.